Maggio plantea una visión en relación con el campo de la didáctica, también está preocupada por las prácticas de la enseñanza, pero tiene una preocupación que puede ser que sea ya la que estamos empezando a compartir nosotras, nosotros hoy. Edith era el referente de una práctica memorable, de una práctica extraordinaria, de una práctica ejemplar. Para mí fue mi maestra, pero no fue solamente para mí. Entonces, eso es un rasgo, eso es algo fuerte, ¿no? Hay muchos docentes, muchas personas que reconocen en Edith ser su maestra, que fue su maestra, ser sus discípulos. Entonces, eso habla de una gran maestra. Mariana tiene una preocupación que es interesante, que es pensar cómo hacemos para que esto que es ejemplar no sea solo de una persona, sino cómo podemos empezar a pensar que esto sea un tema del sistema. Cómo podemos pensar o cómo podemos corrernos del lugar del docente ejemplar a prácticas ejemplares, salir de la persona individual, ¿no?, como ejercicio, ¿no?, y empezar a pensar en colectivos docentes. Nosotros necesitamos que el sistema educativo sea poderoso, ¿no? La recreación de la enseñanza la necesitamos en términos individuales, pero hay una necesidad de que sea poderoso en términos de las propuestas que como sistema educativo da. Digo, cuando miramos el sistema educativo sabemos y sentimos que claramente se ve interpelado. Algo de lo que pasó con las tecnologías de la comunicación y la información en estos últimos años tuvo que ver con esto, con una interpelación muy fuerte al lugar de la escuela. Hay gente que cree que hay que abandonar la escuela, ¿no?, que el lugar para hacer la transformación ya no es la escuela. Hay muchas iniciativas a nivel global. Bueno, hay otros que pensamos que el lugar es la escuela y es de la mano del colectivo docente. Pero esto, de nuevo, hay que narrarlo, hay que comprenderlo, hay que significarlo en un contexto y hay que reimaginarlo, hay que volverlo a dotar de sentido. Entonces, en esta preocupación que tiene que ver con pensar el sistema educativo hoy, es un sistema educativo que reconocemos se encuentra fuertemente impactado por las tecnologías de la información y de la comunicación. Fuertemente impactado, ¿qué significa? Significa que cuántas de ustedes miraron por lo menos una vez el celular desde que empezó la conferencia. Claro, forma parte de nuestra vida, porque bueno, ya habrán llegado los chicos bien al colegio, se habrán olvidado algo, pasa algo en otra oficina, y eso significa que yo no estoy acá. No, yo estoy acá, ¿verdad? Pero además forma parte de mi vida también esta conexión. Esa idea de la intermitencia offline-online es algo que sucede también con nuestros estudiantes en el aula. Cuando pensamos en términos de tecnología educativa, no hablamos solo de TIC, es también pensar en cómo las tecnologías impactan, nutren, entraman nuestra vida. Entonces, este primer reconocimiento, nuestra intermitencia, online, offline, tanto de docentes como estudiantes. Yo utilizo el celular es prácticamente mi vida, ¿no es cierto? En muchos sentidos, porque estoy viendo qué es lo que le pasa a mis hijos, pero también controlando cosas de trabajo, también estoy mirando la hora de la presentación, si estoy cumpliendo con los temas con el tiempo y los temas que me solicitaron, etcétera, etcétera. Digo, forma parte de nuestro ser en el aula, ¿no?, y fuera del aula, pero también en el aula. El aula es la vida misma, ¿no? Y quizás esto es algo que tenemos que volver a descubrir y disfrutar. El aula no es otra cosa por afuera de la vida. El aula es la vida. También en estos escenarios de tecnología lo que hay es mucha variedad. Y acá hay algo muy interesante que trae Mariana Maggio, que lo presenta en el libro, justamente en Enriquecer la Enseñanza, que es la categoría de escenarios de alta dotación tecnológica. Esta categoría que construye Mariana tiene que ver con pensar que las tecnologías generan escenarios de aula. El aula se construye en un escenario que es distinto, que varía, que es cambiante. Cuando nosotros pensamos en escenarios de dotación tecnológica, es probable que hagamos una remisión a modelos específicos de tecnología. Por ejemplo, el proyector. Ahora, ¿ahí qué pasa? Cuando nosotros estamos usando este escenario, el del proyector, estamos en una tecnología en donde hay alta dotación o es una dotación baja. Baja. Entonces, ¿por qué dicen que es baja? Y yo acuerdo con que es baja. Ok, hay algo ahí que tiene que ver con que la interactividad está completamente centralizada. ¿Por quién? Por el docente. ¿No? Entonces son tecnologías
de uso del docente, no hay una cosa de interacción con otros. Bien, pero además también lo que sucede es que es el docente o es una persona la que utiliza la tecnología. Cuando hablamos de escenarios de alta dotación tecnológica, una de las marcas que tenemos es que hay variedad de tecnologías de muchas personas. Muchas personas están utilizando tecnología, por eso los modelos son uno a uno, ¿sí? Pueden llegar a ser el celular en el aula. Si nosotros considerábamos que todo el mundo tiene el celular prendido y estamos trabajando con el celular prendido en algo, esto se vuelve un escenario de alta dotación tecnológica, ¿sí? También están las aulas móviles, ¿sí? Otra de las cuestiones es la idea del Bring Your Own Device, que es esta idea de traer el dispositivo que quieras. Que el aula se dota tecnológicamente no por el modelo de modo que se impone, ¿no? Sino porque es la tecnología que vos te sentís cómoda, que a vos te gusta, con la que vos querés trabajar. Y esto es para todo el sistema educativo, tanto para nivel inicial, como para primaria, como para secundaria, como para superior. Entonces la idea de la alta dotación tecnológica lo que hace es permitirnos reflexionar sobre tendencias, ¿no? Y sobre políticas que se realizaron a nivel global, a nivel regional y fundamentalmente a nivel nacional, que esto nos importa, que tuvieron que ver con dotar el sistema educativo. Ahora, cuando no es que la tecnología llega y nada más, cambia la configuración del aula, o por lo menos debería generar una oportunidad para pensar si esta es la configuración de aula que necesitamos en un escenario de alta dotación tecnológica. Para ser escenario de alta dotación tecnológica tendría que haber interactividad. Maravilloso, ¿no? Si lo pensamos un segundo en términos de didáctica, uno diría, bueno, la didáctica tradicional, la que repetimos año tras año, la que está en las carpetas de planificación, la que le compartimos al colega con buena intención, pero no sé si es una buena práctica para ayudarlo en el proceso de que sea más rápido, que pueda aproximarse a un curso, que pueda dar la clase, etc. Es finalmente una forma de pensar la enseñanza repetida, con ciertas rutinas, con ciertas prácticas, en donde la enseñanza, digo, si yo puedo dar la misma clase hoy y la semana que viene, algo está pasando, porque pasan cosas distintas. Por lo pronto, estas semanas entre el 11 y el 19. Esta clase tiene sentido entre el 11 y el 19. La semana que viene no sé qué va a pasar, ¿no? Digo, y podrían llegar así todo el tiempo a estar sucediendo cosas. Entonces ahí hay algo, ¿no?, que nos permite pensar en términos de interactividad. Si la marca tiene que ver con la interactividad, es que no es solo el docente el que tiene que estar construyendo la propuesta de la clase. Algo tiene que pasar con la interactividad de muchos y de otros. Y los escenarios de alta dotación tecnológica lo que generan es esa oportunidad. Entonces, por eso es interesante la categoría, ¿no? Digo, primero el reconocimiento de un aula que no solo fue irrumpida por las tecnologías, pues sino es la sensación de me las revolearon, ¿no? Me las tiraron, arréglense, ¿no? Algunos hacen cosas mejores. Si seguimos pensando en estos términos, nosotros, ahora sí es para nosotros esta conversación, si seguimos pensando en estos términos, seguimos pensando en la idea del docente pionero, ¿no? Del docente, el docente memorable, el docente ejemplar. Y nosotros tenemos que tensionar el sentido de traccionar de alguna forma para que esto tenga que ver con una práctica del sistema educativo. Entonces, el primer reconocimiento tiene que ver con un reconocimiento de un aula que cambió en términos de su configuración tecnológica, por lo que abre como oportunidad y como posibilidad. ¿Cuánto de esto efectivamente cambió? Es lo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Yo les contaba que Mariana, el primer teórico de la materia Fundamentos de Tecnología Educativa de la UBA, quiso poner en juego la idea de la clase invertida e invirtió la clase. Invertir la clase fue dar vuelta la clase. Bueno, el primer aula que se nos había asignado para hacer la apertura de la materia, los asientos estaban atornillados al piso. Eso involucró en una hora conseguir otra aula, negociar con otro colega, pedirle que por favor se cambiara, porque la clase no iba a ser la clase si no dábamos vuelta a los asientos. Ese gesto, esa experiencia era constitutiva. También otra de las cosas interesantes de esa clase fue que cuando terminó la clase dejamos los asientos a propósito dados vueltas para ver qué pasaba
a ver qué pasaba con el otro profesor y con los otros estudiantes. Y la clase en 5 minutos, ¿no? Se fue como reacomodando, ¿no? Ciertas rutinas que están instaladas. Entonces, lo interesante de esta idea que traía Liz de la interactividad, de esta idea de la diversidad y la multiplicidad, de la idea de la tecnología presente en el aula, en la visión de una dotación alta de tecnología, es que es un escenario de oportunidad para pensar distinta el aula. No solo la propuesta didáctica, ya vamos a llegar ahí, el aula, el escenario, la arquitectura, los espacios, el tiempo del aula. Voy a recapitular un poquito. Empezamos intentando pensar cuándo una práctica es memorable. Primero, si hay prácticas memorables. ¿Y qué significa que haya una práctica memorable, ¿no? Entonces, y si además podemos encontrar rasgos que sean comunes para que una práctica sea memorable, o que sea ejemplar, o que sea extraordinaria, si vale la pena que los busquemos, si vale la pena que los documentemos, los registremos y los pongamos de acuerdo en común. Con una alerta, que es la que traía Philip Jackson. Las prácticas memorables son memorables en tiempos y espacios específicos, no son memorables. Y esto es muy fuerte en términos de la construcción del campo de la didáctica. La construcción del campo de la didáctica generaba enfoques, modelos, paradigmas. Estamos diciendo otra cosa en términos de cómo entender la enseñanza hoy, contemporáneamente. De ahí estamos preguntándonos, intentar salir de la conmoción individual y empezar a pensar cómo esto se puede transformar en una oportunidad de transformación del sistema educativo. ¿Cómo hacemos para salir de lo memorable y lo ejemplar para pensar que hay un sistema educativo que está en un permanente movimiento de transformación? No solo una transformación como punto de llegada, ¿no? También la experiencia de transformación como un proceso en donde no nos interesa el punto de llegada, nos interesa esa experiencia de transformación, porque es en esa experiencia de transformación, de revisión crítica de la práctica, de sistematización, de reconceptualización, de recreación, de imaginación, de experimentación, que vale la pena pensar la enseñanza hoy, ¿no? Entonces esta idea de la triste secuencia didáctica lineal y progresiva queda en desuso, queda sin valor. Entonces ahí va a ser más fácil desatornillarnos. Pero hay que cambiar también la manera en la que tradicionalmente pensamos la construcción de la didáctica como teoría acerca de la enseñanza. Mariana nos permite pensar en la enseñanza entendiendo que hoy la enseñanza es una enseñanza interpelada por muchísimas variables, una enseñanza compleja e interpelada por muchísimas dimensiones. Y una de ellas, ¿no? Tenemos problemas climáticos, tenemos problemas vinculados con la guerra, ¿sí? Tenemos muchas cuestiones que el sistema educativo tiene que poder anticipar y generar y que lo vuelven complejos, pero una de las cuestiones tiene que ver con la comunicación y con la información, con las tecnologías de la comunicación y de la información que entraman nuestras vidas. Y que entraman nuestras vidas no es solo en el escenario de la clase, sino también cómo se piensan los campos de conocimiento. Entonces ahí Mariana también hace investigación y cuando mira qué es lo que pasa con la investigación, cuando mira qué es lo que sucede con las prácticas que son interesantes, encuentra que los docentes, las docentes, utilizamos tecnologías. No es cierto que no se utiliza absolutamente nada, ¿no? Digo, en términos amplios. Hay usos de las tecnologías, hay distintos usos de las tecnologías. Ahora, de nuevo, la pregunta es, ¿cuáles son los más potentes? ¿Cuáles son los más relevantes? Los que valen la pena. Y aquí encuentra dos categorizaciones que para nosotros son interesantes recuperar en esta mañana, que son la idea de inclusiones que se dan por obligación, que se dan por moda, que se dan por mandato, que se dan por imposición, pero que los docentes no eligen. Y si no las eligen, no las pueden sostener, ¿no? No las pueden justificar, las tienen que usar, ¿sí? O porque hubo una inversión en relación a eso, o porque todos lo usan, entonces me siento ya con la fuerza de tener que hacerlo, pero no hay una explicación en donde el docente pueda personalmente decir yo elijo.
a esas inclusiones, que muchas veces nosotros mismos nos encontramos haciendo eso, ¿eh? No es que son un docente hace un tipo de inclusión o hace otra. Nosotros mismos en distintos momentos podemos hacer esto, pero digo, la alerta es interesante. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos incluyendo? A esas primeras inclusiones más superficiales, podríamos decir, aquellas que no responden a el oficio docente, a la decisión docente, las llamó inclusiones efectivas. ¿Efectivas qué quiere decir? De efecto, porque pasan. Son inclusiones que se hacen. Entonces, por ejemplo, no sé, tenemos un campus, entonces todos los docentes tenemos que subir el programa, por ejemplo, en la escuela secundaria. Entonces ya ahí usamos tecnología. ¿Es importante subir el programa? Y sí, es importante. Si los chicos lo miren, lo recorren, aprenden a estudiar. También sería súper interesante enseñarles a los pibes a estudiar con un programa, que el programa reflejara la manera en que el profesor piensa la disciplina para ser enseñada. Hay un montón de cosas que podrían pasar con el programa. Pero el campus era para publicar el programa. Entonces ahí, digo, eso justifica un desarrollo, una práctica memorable, en los términos que estábamos hablando de Edith, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, como ese ejemplo, muchísimos más. Podríamos decir ejemplos como, voy a ser un poco mala, permítanme. Los docentes dicen que usan tecnología, entonces les mandan mail a los estudiantes todo el tiempo. Porque reconocen que los estudiantes son tecnológicos y ellos quieren, con buenas intenciones, ser tecnológicos, entonces les mandan mail. Bueno, tenemos un problema, ¿no? Los chicos, las chicas, no miran mail, no saben lo que es el mail. Entonces hay una buena intención, fíjense si volvemos a Edith, ¿no? Hay una buena intención, incluso puede haber una buena razón, pero hay algo en el despliegue de la práctica que no está terminando ni de cumplir con la intención ni con la razón. O sea, hay algo que hay que revisar, ¿no? Entonces a veces estas cuestiones, estas inclusiones que remiten a la moda, a la imposición, al sinsentido para ese docente, son inclusiones que pasan, pero bueno, las tenemos que revisitar, o sea, no nos nutren en términos de propuesta didáctica. Ahora Mariana también encuentra, desde el punto de vista de la investigación, que hay muchísimas cosas que suceden que son maravillosas y cada vez son más. Y creo que cada vez van a seguir siendo más, porque estamos, digamos, también los procesos de construcción en el sistema educativo son lentos, ¿no? Son muy lentos. Causa y efecto en el sistema educativo no está cerca ni en el tiempo ni en el espacio, lleva mucho tiempo. Pero estamos en un buen proceso. Entonces, en este proceso de mirar, Mariana encuentra también prácticas de la enseñanza que incluyen tecnologías que son relevantes, que son potentes desde el punto de vista pedagógico, que son potentes desde el punto de vista didáctico. A estas inclusiones ella las llamó inclusiones genuinas. Hay inclusiones genuinas cuando los docentes pueden reconocer por lo menos dos cuestiones. Una es, los docentes utilizan tecnologías de la información y de la comunicación porque entienden que los estudiantes son otros culturales diferentes. De nuevo Jackson, ¿no? Esta categoría de Jackson, el estudiante como un otro cultural distinto al docente. Y en ese esfuerzo, en ese compromiso, en ese desvelo que los maestros y las maestras tenemos por intentar comprender a ese otro, por intentar reconocerlo e incluirlo en el marco de la propuesta, nos acercamos a elecciones que tienen que ver con la tecnología. Ahora, no sería el mail, ¿no? Podría llegar a ser, no sé, Instagram, o tendría que haber sido Snapchat o WhatsApp, ¿no? Tendríamos que ver. No es solo un tema de herramienta, ¿no? Intentar entender que comprender, o sea, reconocer ese otro cultural significa reconocerlo complejamente, ¿no? Reconocer también su diversidad. Nosotros podríamos pensar que un grupo también es heterogéneo. Y si un grupo es heterogéneo, ¿es solo una herramienta la que permite ese reconocimiento, ¿no? Cultural de estos otros distintos? Bueno, se empieza a complejizar este escenario, ¿no? Una cosa es decir, reconozco la diversidad cultural, y otra cosa es llevarlo a un plano de acción didáctico. Entonces,
Pero bueno, volvamos a la categoría inclusión genuina, ¿no? Inclusión genuina nos ilumina en esto. Es cuando los docentes deciden utilizar tecnología porque reconocen que es potente, interesante en términos comprensivos en relación con el interés que tienen por el aprendizaje de sus estudiantes. Reconocen a sus estudiantes como otros culturales e intentan generar un puente y un acercamiento. También podría ser el fenómeno de las series, una forma, no tienen que ser siempre las redes. Sí, podrían ser los videojuegos, ¿está bien? Podrían ser, bueno, muchísimas tecnologías que nos permiten acercarnos. Después vamos a ver tratamientos didácticos de estos temas. Estamos en como el sentido de la inclusión, el por qué incluir. Entonces la explicación tiene que ver por qué mis chicos miran series, entonces lo voy a incluir porque la narrativa de la serie tiene tales características, la cosa episódica genera tales cuestiones en términos de la comprensión, entonces yo voy a pensar las clases como episodios. ¿Sí? Porque, y ahí no es que usé episodios de una serie en la clase, es que yo pensé la clase en ese formato tecnológico. Entonces ya la tecnología, ¿no?, entra de otra manera, no es solo TIC, es una visión en relación a la recreación de la enseñanza. Las tecnologías se generan inclusiones genuinas, inclusiones que sean potentes también cuando los docentes dicen, yo esto lo uso para trabajar. Yo doy clase de este tema, pero además trabajo afuera y uso esta herramienta afuera. O yo investigo con esta herramienta. O los especialistas que nosotros leemos, o los libros que nosotros leemos, esos investigadores, esos autores, esos referentes, utilizan estas tecnologías. ¿Eso qué nos está diciendo? Si el campo profesional, el campo en términos epistemológicos, se construye con determinadas tecnologías, ¿cómo hacemos para que esto no forme parte de la clase? Y ese es un tema didáctico. Ese es un tema de la agenda clásica de la didáctica, si ustedes quieren, ¿no? O sea, ¿qué vale la pena ser enseñado? Ni siquiera estamos hablando de cómo, ni cuándo, ni la experiencia. ¿Qué vale? ¿Vamos a enseñar contenidos actualizados? ¿Qué significa actualizado? ¿No? ¿O vamos a enseñar lo último? Los debates, las construcciones, las formas de preguntarse. ¿Vamos a enseñar cómo hay que preguntarse o cómo ahora nos estamos preguntando? ¿Vamos a enseñar lo que está consolidado? Esa es una pregunta curricular, pero es una pregunta ética fundamentalmente, ¿no? Muchas veces pasa que el sistema educativo deja para el posgrado la actualización, ¿no? Y en el resto seguimos enseñando versiones clásicas o consolidadas, incluso viejas. Entonces, parte de la explicación en relación con el sentido epistemológico tiene que ver si la tecnología forma parte del campo de conocimiento, de su constitución y de su epistemología, es decir, cómo se piensa, cómo se construye ese campo de conocimiento. Si eso cambia, y eso es así, si el conocimiento cambia, ¿no? Eso es algo que estamos la mayoría de nosotros de acuerdo probablemente, si el conocimiento es provisional, no todos lo debemos haber trabajado en epistemología, en investigación, en algo, si el conocimiento es provisional, la enseñanza, ¿cómo no va a serlo? ¿No? Ahí hay algo que tiene que ver también con comprender la enseñanza en el marco histórico, en el contexto histórico en el que se da. Y cuando es genuino, entonces realmente conocer un campo. Entonces los docentes a veces justifican las exclusiones en esta comprensión profunda del impacto de las tecnologías en los campos de conocimiento. Entonces a veces hay, no sé, si yo como investigadora utilizo mucho Twitter como investigadora. Está bien, como investigadora me interesa, porque, por ejemplo, pues, puedo ponerme en contacto con investigadores que están trabajando temas parecidos a los que a mí me interesan, que en otro momento yo tendría que haberme comprado un pasaje, viajar a Francia, pagarme un hotel. Bueno, ahora nada de eso podría ser porque tengo hijos, porque no me da la vida, porque no tengo plata, lo que sea, pero con Twitter tengo la posibilidad de poder sostener no solo un encuentro, poder sostener un vínculo, ver qué están discutiendo, qué están leyendo, yo compartir lo que estoy leyendo. Conocer gente del mundo que está relacionada con eso. Por ejemplo, o no, me encanta Mariana Maggio, o me encanta Salomon, o me encanta, no sé, Serres, no, están vivos y tienen Twitter y tuitean. Entonces, por ejemplo, en esos tweets pueden contar qué están leyendo, qué están discutiendo, a qué congresos están yendo, cuáles son los debates. ¿Qué mejor forma de estar actualizada que usar Twitter? Bueno, para mí no la hay. ¿No? Entonces, si esto forma parte de mi profesión, yo podría no traerlo a la enseñanza como parte de la propuesta.
Bueno, esto es algo que nos tenemos que preguntar. Si yo lo necesito, si a mí me deja una marca, una huella y lo necesito, ¿puedo no llevarlo a mi propuesta de enseñanza? ¿Puedo seguir enseñando lo que dice un texto y recitar lo que dice el texto y ya? Digo, si tengo la posibilidad, en vez de leerle Serres, tuitear con Serres, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces conectarnos. Muchas de estas vinculaciones terminan generando vinculaciones que uno los puede sostener a través de webconferencias, a través de lo online, justamente en el aula. Con lo cual, un escenario de alta dotación tecnológica con internet, que no es exactamente lo mismo. Una cosa es escenario de alta dotación y otra cosa es, además, tener internet. Sería genial que viniera todo junto, que tengas internet. Por ejemplo, nos permitiría esto, la pluralidad. No leer los libros, hablar con los autores. Y esto va para literatura, para historia, para geografía, para economía, ¿no? Para muchísimas cosas. Reconocer el sentido epistemológico, reconocer el sentido cultural. Y por tanto, si nosotros reconocemos quiénes somos, ¿no? Además, qué nos gusta, con qué nos sentimos cómodos, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, no uso tablets. Estoy muy autorreferencial, perdón. Pero a ver, yo no uso tablets, no puedo. Uso notebook. ¿Está bien? Hasta ahí llegué. Y eso que me encanta la tecnología educativa y me dedico a eso. No puedo. Entonces, también es coherente conmigo en términos de proyectos, ¿no? Cuando nosotros pensamos proyectos, que yo trabaje con una notebook en la clase, no con una tablet. Y si yo me lo respeto para mí, o un directivo lo respeta para mí, o el sistema educativo lo respeta para mí, yo puedo además respetarlo para mis estudiantes, ¿no? Es como un efecto de cascada, pero, digo, necesario, en donde nosotros tenemos que empezar a emerger en el marco de esas prácticas. Primero, reconocernos nosotros como entramados en el marco de esas tecnologías y entender que las propuestas pedagógicas, las propuestas didácticas, también se entraman en eso. Entonces, esa inclusión genuina involucra una reconstrucción del sentido del uso de esa tecnología en términos didácticos. Si nosotros entendemos que los campos de conocimiento se encuentran impactados por las tecnologías, vamos a poder probablemente reconocer que no todos los campos de conocimiento utilizan las mismas tecnologías. Con lo cual, un recurso homogéneo y uniforme como un campus virtual podría ser un poquito contradictorio, ¿no? Si todas las materias pueden ser enseñadas a través de un aula virtual en un campus, subiendo y bajando archivos, poniendo un foro, hay algo ahí de la didáctica clásica que en un nuevo formato sigue aflorando, ¿no? Si nosotros estamos diciendo los campos de conocimiento tienen tecnologías que les son específicas, bueno, entonces también las tecnologías que se necesitarían en el aula serían completamente diferentes, ¿no? Y no necesariamente hay que estereotiparlo, eso no quiere decir que varios docentes no puedan usar redes, ¿no? Digo, pero ahí hay algo en el descubrimiento de cuál es la tecnología que es relevante de ser pensado en términos genuinos, que te lo dice el mismo campo profesional, que te lo dice tu grupo de estudiantes y que te lo dice tu yo docente. Con lo cual todas las inclusiones de tecnología deberían ser abismalmente diferentes, porque los grupos son distintos año tras año, los campos de conocimiento cambian todo el tiempo y yo soy hoy así hoy y a la tarde probablemente ya haya cambiado y mañana voy a hacer de otra manera y la semana que viene y así. Entonces ahí hay algo que tiene que ver con cuando yo decido qué tecnologías utilizar, ¿no? Desde dónde voy a poder justificarlo y pensando, entendiendo que también todo esto es algo que está en permanente cambio.